Una madre de 46 años, desalojada con su hija adolescente y dos bolsas de ropa, recordó que su abuela le había dejado una cabaña en la montaña que toda la familia había ignorado durante años. Sin dinero, sin opciones y sin nadie que la ayudara, tomó la única llave que le quedaba y subió hasta allí. Lo que encontró dentro no era basura ni olvido. Era el secreto mejor guardado de una mujer que nadie había sabido ver en vida. Y cuando uno de los hombres más ricos del país cruzó esa puerta y vio lo que había dentro, se arrodilló en el suelo y lloró. Si crees que las abuelas siempre saben más de lo que dicen, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana para no perderte ninguna historia. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos aquí cada semana contando estas historias que nos recuerdan que la vida no ha terminado mientras quede una puerta por abrir. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo hoy? Nos encanta leerlos a todos. El camión de la empresa de desahucio llegó a las 8:15 de la mañana, que era 15 minutos antes de la hora acordada, y Carmen Ruiz Molina pensó que eso era lo más parecido a una declaración de intenciones que había visto en mucho tiempo. Llegó con dos hombres de mono azul y una furgoneta de apoyo, y detrás del camión llegó el automóvil de Conchita Perales, que era la madre de Marcos, que era el exmarido de Carmen y que había gestionado todo el proceso con la eficiencia fría de alguien que lleva años esperando este momento y no quiere que nada lo retrase. Conchita tenía 68 años y el pelo teñido de ese rubio que pretende ser natural y no lo consigue. Y llevaba un abrigo de lana color caramelo que era demasiado elegante para las 8:15 de un martes de noviembre en un bloque de pisos del extrarradio. Bajó del automóvil con la seguridad de quien llega a un sitio que ya considera suyo. Miró la fachada del edificio con expresión de propietaria que evalúa el estado de su propiedad. Y luego miró a Carmen, que estaba de pie en la acera, con dos bolsas grandes de tela y la chaqueta de Valentina en el brazo, porque Valentina todavía estaba subiendo las últimas cosas desde el tercer piso, y le dijo, «Buenos días», con esa amabilidad que es una forma de victoria. Carmen respondió «buenos días», sin añadir nada más porque había aprendido en los 18 meses que había durado el proceso de desahucio, que cualquier cosa que dijera podía ser interpretada como una razón para prolongar el conflicto. Y lo que necesitaba en ese momento era que el conflicto terminara, no que siguiera. Valentina bajó con la última caja, que contenía sus libros del bachillerato y el neceser del baño, y el cargador del portátil, y 3 cosas más que no cabían en ninguna de las bolsas. Tenía 17 años y la capacidad específica de los adolescentes de no dejar ver lo que sienten cuando la situación lo requiere. Esa cara de neutralidad estratégica que Carmen reconocía porque ella misma la había aprendido a esa edad y nunca había terminado de olvidarla del todo. Valentina puso la caja junto a las bolsas. Miró a Conchita con esa mirada directa que tiene la gente joven cuando todavía no ha aprendido que es más eficiente no mirar de frente a ciertas personas, y luego se puso a estudiar el pavimento de la acera con interés. Conchita le dijo a uno de los hombres del mono azul que podían proceder, con ese tono de quien da instrucciones a su personal doméstico, y los dos hombres subieron con las llaves, y el proceso comenzó de manera oficial. Una vecina del segundo piso asomó por la ventana durante un momento y luego volvió a cerrarla con la discreción de quien no quiere involucrarse.
pero tampoco puede evitar mirar. Una señora mayor que pasaba con un carrito de la compra aminoró el paso, evaluó la situación y siguió caminando. Carmen recogió las 2 bolsas. Valentina recogió la caja y se alejaron de allí sin mirar atrás porque mirar atrás es una forma de decirle a lo que has perdido que todavía tiene poder sobre ti. Y Carmen había decidido en algún momento de las semanas anteriores que no podía precisar exactamente que lo que había dejado en ese piso ya no tenía poder sobre ella. Lo que nadie en esa acera podía imaginar en ese momento era que en el bolsillo del abrigo de Carmen había una llave de hierro oscuro, vieja y pesada, con un aro de latón desgastado por el uso, que su abuela Matilde le había entregado en un sobre Kraft, con su nombre escrito a mano hacía exactamente 11 años, diciéndole que era para la cabaña de la sierra y que esperaba que algún día le fuera útil. Carmen había guardado esa llave durante 11 años sin usarla ni tirarla, moviéndola de bolso en bolso con la lealtad inconsciente que se tiene hacia las cosas de las personas que ya no están. Y esa llave, en ese momento específico, era lo más importante que tenía. Si usted alguna vez ha tenido en el bolsillo algo que no sabía que necesitaba, esta historia es para usted. Carmen Ruiz Molina había nacido 46 años atrás en un pueblo de la sierra llamado Villanueva del Pinar, que era el tipo de lugar que los mapas incluyen, pero los itinerarios turísticos omiten. Un pueblo de 800 habitantes en invierno y 3,000 en agosto, con una plaza mayor de piedra, una iglesia barroca que necesitaba restauración y el olor específico a resina de pino que impregna el aire de esa parte de la sierra con tanta constancia que uno deja de notarlo después de unos días, pero lo recuerda para siempre cuando se va. Su madre, Rosa, era hija de Matilde Ruiz Castellanos, que había vivido toda su vida en la cabaña de la ladera norte de la sierra, a 4 kilómetros del pueblo, por un camino de tierra que en invierno se hacía difícil, y en primavera era el lugar más hermoso que Carmen había conocido en su infancia, con los pinos grandes a ambos lados, y el arroyo que cruzaba el camino 2 veces, y las flores silvestres que brotaban entre las piedras como si el suelo no pudiera evitarlo. La abuela Matilde había sido una mujer de pocas palabras y muchas manos, de esas personas que expresan lo que son no a través del lenguaje, sino a través de lo que hacen. Había vivido sola en la cabaña desde que el abuelo Tomás murió, cuando Carmen tenía 4 años, y había pasado los siguientes 32 años de su vida en ese espacio, con la placidez de alguien que no necesita más compañía que la que ya tiene. Carmen pasaba los veranos con ella de pequeña, y esos veranos habían sido la parte de su infancia que guardaba con más cuidado. Esas semanas en la cabaña, donde el tiempo tenía una textura diferente, más lenta y más real, donde la abuela Matilde le enseñaba a identificar las plantas del monte por el nombre y por el olor y por la forma de la hoja, donde las noches olían a leña y a algo más difícil de nombrar que tenía que ver con la concentración tranquila de una persona que sabe exactamente qué está haciendo con su vida. La abuela Matilde murió cuando Carmen tenía 35 años, en invierno, sin enfermedades previas que lo anunciaran, simplemente dejando de estar una mañana de enero, con esa discreción que tienen algunas personas incluso para irse. Dejó la cabaña a Carmen en un testamento sencillo, escrito a mano y validado ante notario,
y dejó la llave de hierro en el sobre Kraft con su nombre. Los tíos de Carmen, que eran los hijos varones de Matilde y que vivían en la ciudad desde hacía décadas, habían aceptado el testamento sin impugnarlo, porque la cabaña no les interesaba a ninguno de ellos. Era una propiedad rústica sin valor catastral significativo, en una ladera de sierra que no tenía acceso de carretera asfaltada y que llevaba décadas sin estar conectada a ningún servicio municipal. Carmen guardó la llave y no fue a la cabaña en 11 años, porque la vida que vivía no le dejaba espacio para ir. Se había casado con Marcos Perales a los 32, creyendo que era el tipo de hombre que merece la fe que uno deposita en él. Y los primeros años habían justificado esa fe suficientemente como para que los años posteriores, cuando esa fe empezó a agrietarse, pasaran antes por la confusión que por la claridad. Marcos era representante comercial con un sueldo variable que tenía meses buenos y meses malos. Y en los meses malos, la diferencia la ponía Carmen con su trabajo en la fábrica textil, donde llevaba cosiendo 12 años. Primero a máquina y luego como supervisora de taller, cuando el encargado reconoció que tenía una capacidad natural para organizar el trabajo de otras personas y para anticipar los problemas antes de que se convirtieran en crisis. El problema con Marcos no era que fuera mala persona en el sentido explícito, sino que era de esas personas que van tomando decisiones pequeñas y convenientes durante años, sin calcular el peso acumulado de esas decisiones. Y cuando alguien les presenta la cuenta total, se sorprenden genuinamente de la cifra. Había tomado créditos que no había mencionado. Había avalado con el piso deudas de un amigo que resultaron ser deudas considerables. Había resuelto problemas del presente con instrumentos del futuro, hasta que el futuro se convirtió en presente y los instrumentos no alcanzaban. Y cuando la situación llegó al punto en que no podía sostenerse, había tomado la última de sus decisiones convenientes: desaparecer, no literalmente, sino en el sentido legal y práctico de no estar disponible para nada que requiriera su presencia en el proceso que siguió. La fábrica textil había cerrado 18 meses antes del desahucio, víctima de la misma combinación de factores que había cerrado otras fábricas similares. Competencia de producción de bajo coste en otros países. Maquinaria que necesitaba renovación que los dueños no quisieron financiar. Y una crisis de pedidos que empezó siendo coyuntural y resultó ser estructural. Carmen cobró la liquidación que le correspondía y empezó a buscar trabajo con la misma sistematicidad que había aplicado siempre a los problemas que tenían solución, sin saber todavía que este era un problema que iba a durar más de lo que sus recursos alcanzaban. Valentina estaba en segundo de bachillerato, con un expediente académico que su tutora describía como sólido y prometedor, y con la selectividad al año siguiente. Carmen había organizado los gastos con una precisión de ingeniería durante los primeros meses, calculando exactamente cuánto duraban los ahorros y en qué secuencia tendrían que agotarse. Y durante ese tiempo había solicitado ayudas, había asistido a entrevistas de trabajo, había aceptado encargos de costura domiciliaria que le pagaban poco, pero que sumaban. Pero el proceso de desahucio que Conchita Perales había iniciado en nombre de la empresa de la familia, que figuraba como titular del préstamo hipotecario avalado por el piso, había avanzado con una velocidad que no dejaba tiempo suficiente
para ninguna de las alternativas que Carmen había intentado construir. Y ahora estaban en la acera con 2 bolsas y una caja, con el frío de noviembre entrando por el cuello del abrigo, y Carmen sacó el teléfono y llamó a su prima Remedios, que era la única persona en la ciudad a quien podía llamar para pedir un lugar donde pasar la noche, sin que la petición generara una deuda demasiado pesada. Remedios tardó 4 tonos en contestar, lo cual en ella era buena señal, porque cuando no quería coger una llamada, la dejaba ir directamente al buzón. Dijo que, claro, que vinieran, que el sofá del salón era de ellas el tiempo que hiciera falta. Carmen dijo que gracias, que no sería mucho tiempo. Valentina, que estaba escuchando, miró a su madre con esa expresión que tenía cuando quería decir algo y estaba calculando si era el momento. Carmen le sostuvo la mirada un segundo y asintió ligeramente, que era su manera de decirle que sí, que estaba bien, que lo tenía. Pasaron 3 noches en casa de Remedios. El sofá era cómodo dentro de sus posibilidades, y Remedios era generosa dentro de las suyas, pero la generosidad doméstica tiene sus límites naturales, cuando el espacio es pequeño y hay más personas de las habituales, y Carmen los reconocía antes de alcanzarlos porque siempre había sido buena en leer el espacio que ocupaba en los sitios que no eran suyos. La 4ª noche, mientras Valentina dormía en el sofá y Carmen estaba sentada en la cocina de Remedios con un vaso de agua y el teléfono sobre la mesa, buscó en sus notas la dirección catastral de la cabaña de la sierra. La había registrado hace años en el teléfono junto con el número del notario que había gestionado el testamento de la abuela Matilde. Una de esas anotaciones que uno hace sin saber para qué sirven todavía. Leyó la dirección, buscó en el mapa y calculó que estaba a poco más de 1 hora de la ciudad por carretera, que el camino de tierra desde la carretera principal hasta la cabaña era transitable, según las imágenes del mapa satelital, aunque no asfaltado, y que la cabaña aparecía en las imágenes como una construcción de piedra de tamaño moderado, rodeada de pinos en la ladera de la sierra. Luego, sacó la llave de hierro del bolsillo del abrigo, donde la había guardado esa mañana junto con los documentos más importantes cuando estaba haciendo las bolsas, y la sostuvo en la palma de la mano durante un rato. Era más pesada de lo que una llave debería ser, con ese peso específico de las cosas antiguas, hechas para durar más que el tiempo de quien las usa. En el aro de latón había una pequeña muesca que Carmen reconoció. La abuela Matilde hacía esas marcas en sus cosas para identificarlas, una especie de firma mínima que no pretendía ser visible desde fuera, sino solo reconocible para quien supiera mirar. Pensó en la abuela Matilde en la cabaña, en los veranos de la infancia, en el olor a resina y a hierbas secas que tenía siempre el interior del espacio donde la abuela trabajaba. Pensó en que nunca había preguntado exactamente en qué trabajaba, porque en la infancia uno da por descontado que los adultos hacen lo que hacen sin necesitar más explicación que su presencia. A la mañana siguiente le dijo a Valentina que iban a la cabaña de la sierra. Valentina la miró con esa expresión de evaluación rápida que tenía, que era más parecida a la expresión de Carmen que a la de Marcos, y que a Carmen le producía una mezcla de orgullo y ternura cada vez que la veía. Preguntó cuánto tiempo se quedarían. Carmen dijo que dependía de lo que encontraran. Valentina preguntó si había electricidad. Carmen dijo que no lo sabía,
Valentina dijo que necesitaba el portátil cargado para estudiar. Carmen dijo que verían. Valentina agarró la caja con sus cosas y dijo que bueno, que cuando salían. Remedios les prestó su automóvil pequeño, porque Remedios era de las personas que cuando dicen que sí lo dicen de verdad. Y esa mañana de viernes salieron de la ciudad con las 2 bolsas, la caja y la llave de hierro en el encendido del motor, no porque fuera la llave del automóvil, sino porque Carmen la llevaba en la mano y la dejó allí mientras conducía, sin ninguna razón particular, y luego la dejó donde estaba porque estaba bien donde estaba. La carretera de la sierra subía con esas curvas amplias de las carreteras de montaña que van siguiendo el relieve con respeto en lugar de cortarlo, y a medida que subían el pino, fue reemplazando al chopo, y el aire fue cambiando de temperatura y de olor. Valentina miraba por la ventana sin decir nada, con los auriculares puestos, pero la música baja, esa posición de los jóvenes que quieren estar en su propio espacio, pero también quieren estar presentes por si pasa algo. Pasaron por Villanueva del Pinar sin detenerse, aunque Carmen aminoró la velocidad al pasar frente a la Plaza Mayor y al ver la iglesia con su fachada de piedra que seguía necesitando restauración, como si el tiempo de los monumentos fuera diferente al tiempo de las personas. El camino de tierra empezaba exactamente donde las imágenes del mapa decían que empezaba, después del cartel del municipio en dirección sur, tomando a la derecha por una pista forestal señalizada con una marca amarilla en una roca que alguien había pintado hace tiempo y que el sol había ido decolorando hasta ser casi invisible. El automóvil pequeño manejó el camino, con más competencia de la que Carmen esperaba, y después de 1,5 kilómetros de tierra y piedra suelta y 2 cruces de arroyo, por los que pasaron despacio con el agua llegando al bajo del chasis. La cabaña apareció al final de una curva entre los pinos. Era más grande de lo que Carmen recordaba, o quizás era que la memoria de la infancia escala las cosas de manera diferente, y solo de adulto uno recupera las proporciones reales. Era una construcción de piedra de sierra, de esa piedra gris oscura con vetas de cuarzo, que es característica de esa zona, con el techo de teja árabe, de la que faltaban algunas piezas en el extremo norte, pero que en general parecía sorprendentemente intacto para llevar 11 años sin mantenimiento. La puerta era de madera maciza oscurecida por el tiempo, con los herrajes de hierro que también tenía la llave. Las 2 ventanas visibles desde el camino tenían los postigos cerrados. Alrededor de la cabaña, la vegetación había ganado terreno con la independencia que tiene la naturaleza cuando se le deja actuar sin supervisión. La lavanda que la abuela Matilde había plantado en los bordes del sendero de entrada se había extendido hasta cubrir buena parte de lo que había sido un camino de lozas, y varios arbustos de romero habían alcanzado una altura que no era natural en plantas de jardín, sino de plantas que han decidido ser silvestres. El olor que entraba por la ventanilla del automóvil cuando Carmen la bajó era el mismo que tenía en la memoria: resina de pino, lavanda y algo más que no tenía nombre exacto, pero que olía a tiempo detenido de la mejor manera posible. Valentina se bajó del automóvil y se quedó quieta un momento mirando la cabaña con los auriculares colgando del cuello, y luego dijo que era bonita, que era más bonita de lo que había imaginado. Carmen le dijo que esperara a verla por dentro. Luego sacó la llave de hierro.
Se acercó a la puerta y la introdujo en la cerradura. La llave giró con más suavidad de la que cabría esperar en una cerradura que llevaba 11 años sin ser usada, con ese sonido sólido y satisfactorio de los mecanismos bien hechos que conservan su precisión más allá del tiempo que los separa del último uso. Carmen empujó la puerta y la puerta se abrió. El interior de la cabaña olía a cerrado y a madera y a algo más que tardó varios segundos en identificarse. Plantas secas. Cuando los ojos de Carmen se adaptaron a la penumbra después de la luz exterior y distinguieron lo que había en el interior, se detuvo en el umbral con la mano todavía en la puerta y no dijo nada durante un momento que fue lo bastante largo como para que Valentina, que estaba detrás, se asomara por encima de su hombro y preguntara en voz baja qué pasaba. Lo que pasaba era que la cabaña estaba llena, no llena de basura ni de trastos acumulados sin orden, sino llena de trabajo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera construidas con esa solidez artesanal de quien construye para que las cosas duren. Y en las estanterías había recipientes de cristal de todos los tamaños, cerrados con tapones de corcho o de tela atada con cordel, y en cada recipiente había plantas secas o semillas o polvo o líquido o combinaciones de estas cosas, y en cada recipiente había una etiqueta escrita a mano con esa letra pequeña y precisa que Carmen reconoció inmediatamente como la letra de la abuela Matilde. Junto a las estanterías había una mesa larga de trabajo, con una superficie de madera desgastada por el uso, y sobre la mesa había instrumentos que Carmen identificó como mortero de piedra, balanza de precisión, frascos de medición y herramientas que no sabía nombrar, pero que reconocía como herramientas de alguien que trabaja con exactitud. Debajo de la mesa había cajas de madera ordenadas, numeradas con números escritos en tinta negra. En la pared, junto a la chimenea, había colgados mazos de plantas secas que a esta distancia eran decorativos, pero que de cerca serían un inventario. Y en el rincón más apartado de la estancia principal, en una estantería diferente de las demás, de madera más oscura y con puertas de cristal, había libros. No muchos, quizás 20 o 30 volúmenes, pero encuadernados con ese cuidado que se da a los libros que uno mismo ha hecho. Valentina dijo, en el mismo tono de voz bajo que había usado antes, que parecía un laboratorio. Carmen dijo que sí, que lo era, que nunca lo había sabido, pero que sí, que era exactamente eso. Entraron despacio, como se entra en los lugares que piden respeto sin que nadie lo diga. Y Carmen caminó hasta la estantería de la pared y cogió uno de los recipientes de cristal, uno de los más pequeños, que contenía semillas diminutas de color marrón oscuro, y tenía una etiqueta que decía, en la letra de la abuela Matilde, el nombre en castellano de la planta y el nombre en latín debajo. Y debajo una frase muy breve que describía el uso. Carmen leyó la etiqueta 2 veces. Luego cogió otro recipiente y otro, leyendo cada etiqueta. Luego fue hasta la estantería de cristal en el rincón y sacó uno de los libros encuadernados a mano. Eran cuadernos, cuadernos de trabajo, escritos en la letra de la abuela Matilde, con la densidad de información de alguien que lleva décadas registrando lo que aprende. El primero que abrió Carmen tenía fecha del año 1972 en la primera página, lo que significaba que la abuela Matilde había comenzado ese registro cuando tenía 30 años, 2 años antes
de que naciera la madre de Carmen. El último cuaderno de la estantería, que Carmen revisó sin abrirlo todavía, tenía en el lomo una fecha que era del año en que la abuela Matilde había muerto. 35 años de cuadernos, 35 años de trabajo documentado en esa estantería de madera oscura con puertas de cristal, en una cabaña de piedra de sierra a 4 kilómetros de Villanueva del Pinar, que nadie había abierto desde entonces. Valentina había encontrado una silla junto a la mesa de trabajo y estaba sentada con uno de los cuadernos abierto en las rodillas, leyendo con esa concentración que tenía cuando algo le importaba de verdad, con el índice siguiendo el renglón, y de vez en cuando levantaba la vista hacia las estanterías, como si estuviera comprobando algo. Carmen la miró y la miró durante un momento, y pensó que había algo en esa imagen que quería guardar. Su hija de 17 años, sentada en la silla de la abuela Matilde, leyendo los cuadernos de la abuela Matilde, en la cabaña de la abuela Matilde, que era ahora la cabaña de Carmen, porque la abuela Matilde lo había decidido así 11 años atrás, cuando entregó la llave en un sobre Kraft. Le preguntó a Valentina qué decía. Valentina dijo que era increíble, que la abuela había documentado más de 200 plantas medicinales de la sierra con sus propiedades, sus métodos de preparación, las dosificaciones, los efectos secundarios, las contraindicaciones, las interacciones entre ellas, que había notas de casos, no con nombres sino con descripciones, personas del pueblo y de los alrededores a quienes había preparado remedios durante años, que había experimentos de cultivo y de conservación, que había correspondencia con botanistas y con médicos de los años 70 y 80 que se citaban en los cuadernos como fuentes de contraste. Valentina levantó la vista y dijo que si esto era lo que creía que era, su bisabuela había sido básicamente una farmacéutica sin título que llevaba décadas haciéndolo mejor que muchos que sí lo tenían. Carmen dijo que sí, que la abuela Matilde nunca había ido a la universidad, porque en su generación y en su situación no era posible, pero que sabía más de plantas medicinales que cualquier persona que ella hubiera conocido, y que siempre había pensado que ese saber era intuición y tradición, sin entender que debajo de la intuición y la tradición había décadas de trabajo sistemático y documentado que nunca había visto, porque nunca había entrado en esta cabaña para verlo. Pasaron ese día y ese fin de semana en la cabaña. Habían traído comida para 3 días, porque Carmen había calculado que si la cabaña no era habitable, volverían enseguida, y si lo era, necesitarían tiempo para evaluar. La cabaña era habitable. El tejado no tenía filtraciones en ninguno de los espacios interiores, aunque en el exterior faltaran algunas tejas. La chimenea tiraba bien. El agua llegaba de un manantial captado en una pequeña instalación que el abuelo Tomás había construido y que seguía funcionando con la robustez de las instalaciones antiguas, bien hechas. No había electricidad, pero Valentina tenía el portátil cargado y la batería del teléfono de Carmen duraba suficiente para lo que necesitaba. Esas 2 noches en la cabaña fueron las primeras noches en meses en que Carmen durmió sin el peso inmediato de la urgencia encima. No era que los problemas hubieran desaparecido, porque seguían allí con toda su concreción. No tenía trabajo, no tenía casa permanente. Valentina tenía la selectividad en junio y necesitaría una base estable para prepararla. Pero había algo en la cabaña, en el olor a plantas secas
y en la letra de la abuela Matilde, en las etiquetas y en los cuadernos, que generaba una sensación de suelo firme que Carmen no había tenido en mucho tiempo, como si debajo de todo lo que había cedido hubiera algo que no cedía. El sábado por la tarde, mientras Valentina hacía ejercicios de matemáticas en la mesa de trabajo de la abuela Matilde, y Carmen revisaba metódicamente las cajas de madera numeradas que había debajo de la mesa, apareció un hombre por el camino. Era mayor, de unos 70 años, con la cara curtida de quien ha pasado mucho tiempo al aire libre y el andar pausado de quien conoce bien el terreno que pisa. Llegó con un cayado y una mochila pequeña, y cuando vio el automóvil de Remedios aparcado frente a la cabaña, se detuvo a distancia y llamó desde fuera sin acercarse más, que era la cortesía específica de la gente del campo cuando llega a un sitio que no sabe si está ocupado por quien debe estar ocupado. Carmen salió y el hombre se presentó como don Fulgencio Maestro, vecino del pueblo que había sido amigo de la abuela Matilde durante 40 años y que había pasado a ver la cabaña con la periodicidad de quien cuida algo en ausencia de su dueño. Carmen le dijo quién era y don Fulgencio sonrió con esa sonrisa de reconocimiento de quien ve en alguien un parecido que estaba esperando encontrar. Dijo que se parecía a su abuela en los ojos, que tenía la misma manera de mirar de frente, que Matilde le había dicho una vez que tenía una nieta que iba a ser como ella, que iba a entender las cosas. Carmen le preguntó si había estado en la cabaña desde que murió la abuela Matilde. Don Fulgencio dijo que sí, que tenía una llave de la puerta trasera que Matilde le había dado para asegurarse de que el lugar no se deterioraba, y que había entrado 2 o 3 veces al año durante 11 años a comprobar que todo estuviera en orden, que no hubiera humedades, ni plagas, ni daños estructurales. Carmen le preguntó si había tocado algo del interior. Don Fulgencio dijo que no, que Matilde le había dicho expresamente que no tocara nada, que todo estaba exactamente como debía estar, y que cuando llegara la persona adecuada, sabría qué hacer con ello. Carmen procesó esa información durante un momento. Luego, le preguntó a don Fulgencio si sabía qué había en las cajas numeradas debajo de la mesa de trabajo. Don Fulgencio dijo que Matilde nunca le había explicado el contenido concreto, pero que había oído a algunas personas del pueblo hablar de que Matilde tenía algo guardado que valía mucho, que un hombre de la ciudad había venido a visitarla varios años seguidos antes de que muriera, preguntando por su trabajo, y que Matilde le había dicho que todavía no, que cuando fuera el momento ya habría alguien que supiera lo que hacer. Carmen abrió la primera caja. Dentro había muestras, no plantas secas, sino muestras prensadas y montadas sobre cartulina, con una técnica que Carmen reconoció de los herbarios botánicos que había visto en libros, cada muestra con su etiqueta de identificación completa, fecha de recolección, ubicación exacta en la sierra y una columna de observaciones escritas en letra diminuta que describía el estado de la planta en el momento de la recolección. Las condiciones meteorológicas, la fase lunar, el estado del suelo circundante. La primera caja tenía 40 muestras. Abrió la segunda, otras 40. La tercera, la cuarta, la quinta. Eran 14 cajas. 14 cajas de 40 muestras cada una. 560 muestras botánicas de la sierra, catalogadas con una precisión que Carmen tardó un momento en entender que era científica,
no en el sentido informal de la palabra, sino en el sentido técnico real. Valentina había dejado los ejercicios de matemáticas y estaba de pie junto a Carmen mirando las cajas abiertas con esa expresión de cuando algo le daba vueltas en la cabeza antes de tener la forma completa. Luego dijo, «Abuela, ¿tienes cobertura?» Carmen comprobó el teléfono. 2 barras. Suficiente. Valentina le pidió el teléfono. Buscó algo. Leyó durante un momento. Y luego dijo un nombre. Andrés Villanueva. Carmen lo reconoció. Era un nombre que aparecía en los medios de vez en cuando. El fundador de un grupo empresarial dedicado a la cosmética y la farmacología natural, que había empezado como una pequeña empresa de extractos vegetales 30 años atrás, y que era ahora una compañía con presencia en varios países europeos. El tipo de nombre que uno conoce sin haber buscado conocerlo porque aparece suficientemente en el espacio público. Valentina le dijo que Andrés Villanueva era originario de Villanueva del Pinar, que su empresa había construido su reputación sobre la utilización de plantas medicinales de la Sierra Ibérica, con fórmulas propias de extracción, que en el sitio web de la fundación que llevaba su nombre había una sección de historia que mencionaba que la investigación inicial que había dado origen a la empresa había partido de los conocimientos de una curandera de la sierra a la que el fundador había consultado en los años 80. La curandera no tenía nombre en el sitio web, pero la descripción encajaba. Don Fulgencio, que había escuchado desde el umbral de la puerta sin intervenir, dijo en voz baja que sí, que ese era el hombre que había venido a ver a Matilde, que Matilde le había enseñado algunas cosas, pero nunca todo, que le había dicho que cuando llegara el momento, habría alguien que sabría qué hacer con el trabajo completo, que ese hombre había vuelto 2 o 3 veces más buscando más, y que Matilde siempre le había dicho lo mismo, todavía no. Carmen estuvo quieta un momento con esa información. Luego dijo que necesitaba hablar con alguien que supiera de propiedad intelectual y de patrimonio etnobotánico antes de hacer cualquier otra cosa. Valentina buscó en el teléfono y encontró el nombre de una investigadora de la Universidad Regional que había publicado artículos sobre conocimiento tradicional y derechos de propiedad en etnobotánica. Carmen le dijo que le escribiera un correo electrónico esa misma noche explicando lo que habían encontrado. Don Fulgencio se quedó a cenar esa noche en la cabaña porque Carmen le preguntó si quería quedarse, y él aceptó con la sobriedad de quien agradece, sin necesitar explicar por qué. Les habló de la abuela Matilde durante 2 horas, sentados alrededor de la chimenea, con los cuadernos sobre la mesa, contando cosas que Carmen no sabía y que iban construyendo una imagen de su abuela que era más compleja y más vasta que la imagen que había tenido hasta entonces. Le habló de las personas del pueblo que habían acudido a Matilde durante décadas, cuando los médicos no encontraban solución o cuando no había dinero para el médico, y de cómo Matilde nunca había cobrado nada a quien no podía pagar, y de cómo su reputación se había extendido por los pueblos de la comarca con esa discreción específica del conocimiento que se transmite de boca en boca, entre personas que confían las unas en las otras. Le habló del respeto que los botánicos del Instituto de Investigación Regional
Le habían tenido en vida, aunque nunca de manera pública, y de cómo ella había declinado sistemáticamente cualquier reconocimiento formal, prefiriendo trabajar en silencio. Carmen escuchó todo esto y pensó en los 11 años que habían pasado desde que la abuela Matilde le entregó la llave. Pensó en lo diferente que habría sido entrar en la cabaña entonces, con 35 años, en un matrimonio que todavía parecía funcionar, con trabajo estable en la fábrica textil, sin urgencia ni necesidad. Habría entrado, habría mirado, habría entendido algo, pero no todo. Habría tomado alguna decisión sobre las cosas, pero quizás no la decisión correcta, porque no habría tenido lo que tenía ahora, la experiencia específica de alguien que ha perdido lo que parecía seguro y ha aprendido que la seguridad real tiene que construirse de otra manera. Pensó que quizás la abuela Matilde lo había sabido, que quizás, por eso, había dicho, todavía no. La investigadora de la universidad respondió el correo en menos de 24 horas. Se llamaba la doctora Paloma Serrano, y su correo tenía el tono de alguien que intenta mantener el profesionalismo mientras está francamente emocionada por lo que acaba de leer. Decía que lo que describían en el correo, si era lo que parecía ser, era un hallazgo de importancia excepcional para la etnobotánica regional y potencialmente nacional. Que el conocimiento tradicional, documentado de esa manera, tenía implicaciones legales específicas en el marco de la legislación sobre biodiversidad y conocimiento tradicional, particularmente en lo relativo a los derechos de quienes lo habían generado, frente a los usos comerciales posteriores, que querría visitarlas lo antes posible para evaluar el material en persona, que mientras tanto no firmaran ni acordaran nada con ninguna empresa ni particular. Carmen leyó el correo 2 veces y respondió que podían venir cuando quisieran. La doctora Paloma Serrano llegó el martes siguiente con una colega de la Facultad de Derecho, llamada la doctora Elena Cano, que era especialista en propiedad intelectual y en legislación sobre conocimiento tradicional. Las dos llegaron en un automóvil de la universidad con material de documentación, y cuando entraron en la cabaña y vieron las estanterías y las cajas y los cuadernos, la doctora Paloma se detuvo en la puerta exactamente como lo había hecho Carmen, con esa pausa de quien necesita un momento antes de poder seguir. Y luego dijo, en voz muy baja, que Dios mío, que en 30 años de investigación nunca había visto algo así. Pasaron 4 horas documentando, fotografiando, revisando cuadernos y etiquetas y muestras. La doctora Elena Cano revisó los cuadernos con especial atención a las fechas, a los registros de casos, a las fórmulas específicas que la abuela Matilde había documentado, y fue tomando notas con la precisión metódica de quien sabe exactamente qué está buscando y sabe lo que significa encontrarlo. Al final de las 4 horas se sentaron todos en la cabaña, y la doctora Elena Cano le explicó a Carmen lo que su análisis preliminar indicaba. El trabajo de Matilde Ruiz Castellanos contenía el conocimiento original, documentado y fechado, de fórmulas y métodos de extracción de plantas medicinales de la Sierra Ibérica, que eran la base de varios productos de la línea principal del grupo empresarial de Andrés Villanueva, patentados a nombre de su empresa en los años 90 y en uso comercial desde entonces. La documentación de la abuela Matilde era anterior en fecha a esas patentes, y la legislación española e internacional
sobre conocimiento tradicional y biodiversidad, reformada en los últimos años para proteger precisamente este tipo de situaciones, establecía mecanismos específicos de reclamación y compensación cuando se demostraba que el conocimiento comercializado tenía origen en una fuente tradicional, identificable y documentada. No era un proceso simple ni rápido, dijo la doctora Elena Cano, con la honestidad de los juristas buenos que no prometen lo que no pueden garantizar. Pero era un proceso, con base legal sólida, con precedentes en otros países europeos y con una documentación de origen excepcionalmente bien conservada. Si Carmen quería explorar esa vía, su facultad tenía un programa de clínica jurídica que podía asumir el caso sin coste para ella, dado su interés académico. Carmen dijo que sí. Luego preguntó si en algún momento del proceso sería necesario que Andrés Villanueva viera el material. La doctora Elena Cano dijo que probablemente sí, que en estos casos a menudo había una fase de negociación directa antes de llegar a los tribunales, y que era posible que el conocer el alcance de la documentación modificara significativamente la disposición de la otra parte. Carmen asintió y dijo que cuando llegara ese momento quería estar presente. El encuentro con Andrés Villanueva tuvo lugar 6 semanas después, en la propia cabaña. Había sido propuesto así por la doctora Elena Cano, como una estrategia deliberada, que el lugar de la reunión fuera el espacio donde el conocimiento había sido creado, porque ese contexto decía cosas que ningún documento legal podía decir de la misma manera. Andrés Villanueva había aceptado sin condiciones, lo cual la doctora Elena Cano interpretó como una señal de que su equipo legal ya había evaluado la situación y comprendía lo que había. Llegó en un automóvil discreto para ser el que era, sin asistentes ni equipo, solo con su abogado y con ese aspecto de los hombres que han tenido mucho éxito durante mucho tiempo y llevan el peso de ello de manera tan integrada que ya no se distingue del resto de su manera de moverse por el mundo. Tenía 62 años, cabello gris y una manera de entrar en los espacios que era la de alguien que ha aprendido a leer los lugares antes de pronunciarse sobre ellos. Cuando entró en la cabaña y vio las estanterías y los cuadernos y las cajas numeradas, se detuvo. No con la pausa breve de evaluación que hacen los hombres de negocios cuando calculan rápidamente el valor de algo, sino con una pausa más larga y de naturaleza diferente, la de alguien que reconoce algo que ha estado buscando durante mucho tiempo. Se acercó despacio a la estantería de la pared, cogió uno de los recipientes de cristal, leyó la etiqueta en la letra de la abuela Matilde y lo dejó en su sitio con la misma delicadeza con que lo había cogido. Luego fue hasta la estantería de cuadernos y sacó uno. Lo abrió, lo leyó durante un momento, y entonces hizo lo que nadie en la sala esperaba, lo que Carmen nunca habría previsto, aunque llevara semanas preparándose mentalmente para esa reunión. Se sentó en el suelo de la cabaña, con el cuaderno abierto en la mano, y lloró. No fue una demostración calculada, era un llanto real, el llanto específico de alguien a quien la emoción alcanza antes de que pueda gestionarla. El llanto de alguien que ve algo que lleva décadas buscando y que cuando lo encuentra, resulta que tiene una forma diferente a la esperada, pero más verdadera. El abogado que lo acompañaba se quedó quieto sin saber qué hacer con esa situación, que claramente no estaba en ningún guión preparado.
La doctora Elena Cano y la doctora Paloma Serrano intercambiaron una mirada. Valentina, que estaba sentada en el rincón con su portátil, cerró la tapa y miró a Carmen. Carmen se acercó, se sentó en la silla más próxima y esperó. Andrés Villanueva dijo, cuando pudo hablar, que ese cuaderno contenía la fórmula que le había salvado la vida a su madre. No metafóricamente. Su madre había tenido una afección pulmonar crónica en los años 70, cuando él era adolescente, y la única persona que había podido ayudarla de manera real había sido Matilde Ruiz, que vivía en el monte y que nadie tomaba del todo en serio, excepto las personas que la habían necesitado. Su madre había vivido 30 años más de lo que los médicos habían previsto, y él había construido su empresa entera sobre la convicción de que lo que Matilde sabía era real y valía, y merecía existir en el mundo más allá de una ladera de sierra, que había intentado durante años convencer a Matilde de que le permitiera documentar su trabajo y hacerlo parte de algo mayor, y que Matilde siempre le había dicho que todavía no, sin darle más explicación. Ahora lo entendía, dijo, que Matilde estaba esperando el momento correcto, y que el momento correcto no era entonces, sino ahora. Carmen le preguntó, con la calma que había aprendido a usar como instrumento, ¿qué proponía? Andrés Villanueva dijo que lo que proponía era correcto, no lo que fuera más cómodo para su empresa, que el trabajo de Matilde Ruiz Castellanos merecía reconocimiento completo como fuente original de los conocimientos que habían dado origen a varios de sus productos comerciales más importantes, que estaba dispuesto a negociar los términos de esa compensación sin necesidad de litigio, porque litigar sobre esto no era simplemente indefendible jurídicamente, sino que sería contrario a lo que su empresa decía ser. La negociación duró 2 meses y llegó a un acuerdo que la doctora Elena Cano calificó de excepcional, en términos de los precedentes que existían en ese ámbito. El grupo empresarial de Andrés Villanueva reconoció formalmente la autoría intelectual de Matilde Ruiz Castellanos en los conocimientos que habían dado origen a su línea principal de productos. Estableció un fondo de compensación retroactiva que se distribuiría según los términos acordados, y financiaría la creación del Centro de Etnobotánica Matilde Ruiz en la Cabaña de la Sierra, un espacio de investigación y divulgación del conocimiento tradicional de plantas medicinales que tendría a Carmen como directora y a la doctora Paloma Serrano como coordinadora científica. Carmen firmó el acuerdo en la misma mesa de trabajo de la abuela Matilde, donde Valentina había hecho sus ejercicios de matemáticas la primera semana. Lo firmó con el mismo bolígrafo que había usado para firmar los documentos del desahucio, que había guardado en el bolso sin saber por qué, y al que ahora le daba el mismo sentido que había encontrado en la llave de hierro, que los instrumentos no tienen significado propio, sino el que uno les da cuando los usa para construir algo que vale la pena. Encontró una casa en Villanueva del Pinar, una casa de piedra en la calle de la iglesia que llevaba años vacía y que el ayuntamiento gestionaba como patrimonio municipal. No era grande, pero era sólida, y tenía un jardín trasero, donde Carmen plantó lavanda y romero en los primeros meses, igual que la abuela Matilde había plantado en el sendero de la cabaña, porque algunas cosas se aprenden sin haberlas enseñado directamente. Valentina preparó la selectividad en esa casa, en una habitación con ventana al jardín,
y la aprobó con una nota que le abría la carrera que había elegido, biología, con la intención de especializarse en botánica. La doctora Paloma Serrano dijo que con el expediente que traía y con el acceso a la colección de la abuela Matilde como material de investigación, tenía un punto de partida que pocos estudiantes de biología podrían imaginar. Valentina dijo que lo sabía, que lo había pensado desde el primer día que leyó los cuadernos en la cabaña. Rodrigo llamó una vez, meses después del acuerdo, cuando la noticia había salido en los medios. Dijo que se alegraba por ella. Carmen dijo que gracias. No dijo nada más porque no había más que decir. Y la conversación terminó con esa brevedad de los intercambios entre personas que ya no tienen nada que construir juntas, pero tampoco necesitan terminar en la destrucción. Conchita Perales no llamó. Tampoco era necesario la inauguración del Centro de Etnobotánica. Matilde Ruiz tuvo lugar un sábado de mayo, cuando los pinos de la sierra estaban en esa tonalidad específica del verde nuevo que tienen los pinos en primavera, más claro y más brillante que el verde del resto del año, como si el monte estuviera mostrando algo que normalmente guarda para sí. Vinieron investigadores, representantes institucionales, personas de los pueblos de la comarca que habían conocido a la abuela Matilde y que llegaron con esa mezcla de orgullo y de emoción tardía, de quien ve reconocido algo que siempre supo que merecía serlo. Don Fulgencio llegó puntual con su cayado y su traje de los domingos y recorrió las instalaciones con la expresión de alguien que ve completado algo que llevaba décadas esperando ver terminado. Andrés Villanueva habló brevemente en el acto. Dijo que su empresa existía porque una mujer en una cabaña de la sierra había sabido más que todos ellos juntos, y que el único mérito real que él podía reclamar era haber tenido la inteligencia de reconocerlo, aunque no siempre la de actuar en consecuencia. Dijo que esperaba que lo que se inauguraba ese día fuera el comienzo de una manera diferente de entender qué es el conocimiento y quién lo tiene y qué le debemos a quienes lo custodian. Carmen habló la última. Dijo que su abuela le había dejado una llave en un sobre hace 11 años, con una sola palabra escrita encima. Tuya, que había tardado 11 años en usarla, no porque no hubiera querido, sino porque quizás necesitaba llegar así, con las manos vacías y la necesidad real de encontrar algo para ver lo que había dentro. Que a veces las cosas más importantes que nos dejan las personas que nos quieren no son las que parecen más valiosas desde fuera, y que la diferencia entre verlas y no verlas no está en la suerte, sino en estar dispuesta a girar la llave, aunque nadie te diga que vale la pena hacerlo. Hizo una pausa y miró a Valentina, que estaba en primera fila con las doctoras Paloma y Elena. Y luego miró el monte desde la ventana de la cabaña, los pinos con su verde nuevo de mayo, y el cielo limpio de la sierra encima de todo. Dijo que su abuela había dicho que cuando llegara el momento, habría alguien que sabría lo que hacer. Que ella no sabía si era esa persona, pero que había llegado en el momento correcto, y que eso era suficiente por ahora. Afuera, la lavanda del sendero de entrada movía sus flores moradas en el viento suave de la mañana, con esa persistencia silenciosa y fragante de las cosas plantadas para durar más que quien las planta, y el aire olía a resina y a monte y a algo más que no tenía nombre exacto, pero que olía exactamente igual que cuando Carmen era niña y venía en verano, a tiempo que sabe a dónde va. ¿Crees que las personas que nos amaron
siempre encuentran la manera de dejarnos lo que necesitamos. Aunque tardemos años en entenderlo, ¿habrías girado esa llave? ¿O habrías creído lo que todos decían sobre esa cabaña? Cuéntanos, ¿qué piensas en los comentarios? Y dinos desde qué país nos acompañas hoy.